Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer, ¡comenzamos! Vamos a empezar como siempre por el gráfico de Acciona. Recuerda, hoy veremos hasta Grifols, mañana desde Iberdrola hasta Unicaja, además del amplio resumen donde en pocos minutos vamos a ver lo más relevante del mercado. Suscríbete para no perderte todo este contenido. Ahora sí, aquí tenemos el gráfico de Acciona, una compañía que lo venía haciendo bastante bien en el largo plazo, aunque últimamente ya comentábamos que se le estaba atragantando una zona de resistencia muy importante, esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 192 euros. No pudo con esta zona y además poco a poco fue perjudicando su aspecto técnico, perdiendo soportes. El primero, la zona de los 170,20, después la directriz alcista principal y por último los 161,2. Tras perder la parte baja del rectángulo, activó y ya habría cumplido el objetivo hacia la zona de los 150 euros y ahora tendría primera zona de resistencia, la antigua zona de soporte en los 162,40, después la directriz alcista que antes era soporte, la media de 200 sesiones y por supuesto la zona sombreada amarilla en el entorno de los 192 euros. Si nos vamos a un semanal, aquí vemos que desde máximos la caída ha sido aproximadamente de un 29% y ahora estaríamos en una zona de soporte importante, zona de la media de 200 sesiones. Veremos si desde aquí es capaz de reordenarse al alza o si por el contrario continúan las caídas. Tendría zona de soporte importante esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 125,4. Nos vamos a la siguiente acción, Acciona Energía, compañía que en los últimos meses está en tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes. Tendría una zona de resistencia importante en la directriz bajista principal y en la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Daría una primera señal positiva en caso de superar la zona de los 32,40, estos últimos máximos relativos de cortísimo plazo. En caso de superar esta zona, probablemente seguiría el rebote para ir a testear la siguiente zona en el entorno de los 33,84, esta zona que antes era soporte y aquí ya funcionó de resistencia, y ya en cuanto a soportes tendríamos los 30,46. Si nos vamos a un semanal, la vela que nos deja es relativamente positiva, veremos si es capaz de superar los comentados 32,40 para dar una primera señal de mejoría de cortísimo plazo. Ya para medio y largo plazo, mientras no supere la directriz bajista principal, mientras la media de 200 sesiones no se gira al alza, mientras no tenga algún tipo de reestructuración, habrá que estar al margen de este valor. Nos vamos a Acerinox, una compañía que en los últimos meses, últimos años está bastante lateral, no tiene un aspecto técnico demasiado claro. Como zona de resistencia importante yo vigilaría la directriz bajista principal y estos máximos en el entorno de los 10,24, primera zona de soporte la media, los 8,77 y la zona de los 7,71. Nos vamos a ACS. Bueno, ACS después de cumplir los últimos objetivos alcistas, el último por este rectángulo simétrico roto al alza, continúa con su tendencia alcista con zona de resistencia en los 32,18, primera zona de soporte los 30,42, primera zona de soporte importante en esta directriz que viene uniendo mínimos y la media de 200 sesiones. Después ya si reducimos el zoom también tendría zona de soporte importante en esta otra directriz alcista principal, además de en la zona sombreada amarilla en el entorno de los 25 euros. Nos vamos a ENA, que está en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes. Tendría primera zona de soporte esta directriz que viene uniendo mínimos y después ya a niveles de 139,20, además de la media de 200 sesiones que está girada al alza. Primera zona de resistencia los 153,80 y la paralela a la directriz que une mínimos. Nos vamos a ver la situación de Amadeus, que en el último vídeo ya habíamos comentado que había cumplido el objetivo por divergencia alcista y que estaba en una zona de resistencia ya importante. Zona de este antiguo hueco bajista que dio inicio a las caídas del coronavirus. Como zona de soporte yo vigilaría la directriz alcista principal, los 65,22 y después la zona sombreada amarilla en el entorno de los 61,78. Nos vamos a ArcelorMittal, que en el largo plazo tendría objetivo activado por este gran rectángulo hacia niveles de 53 euros y que en el corto plazo, si ampliamos el zoom, vemos que ha dado una primera señal positiva. Ha superado la directriz bajista principal, dejándonos además una vela semanal bastante interesante. Lo vamos a ver aquí. Una vela que marca soporte en el entorno de los 23,05. Además, la reacción viene desde una zona de soporte importante como es la media de 200 sesiones en semanal, una media que está en fase ascendente, por lo que veremos si tiene continuidad este rebote. Volviendo al gráfico diario, podríamos vigilar como primera zona de resistencia la zona de la media de 200 sesiones, los 25,72, los 27,74 y después ya los máximos anuales. Nos vamos a Banc Sabadell, que de momento ha conseguido respetar la primera zona de soporte importante
ver esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 0,86 aproximadamente. Ahora se encuentra peleando con la zona de la media de 200 sesiones, que es la primera zona de resistencia. Después ya tendría como nivel importante a superar el entorno de los 1,12 euros. Nos vamos a Bankinter, que nos avisaba de caídas tras la aparición de esta vela marcando zona de resistencia importante en los 6,17. A partir de ahí caídas importantes del precio, pero de momento en estas caídas hemos respetado este último mínimo en el entorno de los 4,92. Este sería el primer soporte importante de largo plazo. Después ya nos quedaría los 4,35 y la zona sombreada amarilla en el entorno de los 3,67. Primera zona de resistencia a la media de 200 sesiones y los comentados 6,17. Nos vamos a BBV, que continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 7,35. Fue una pena porque se quedó a poquito de cumplirlo y a partir de ahí vinieron caídas. Este objetivo lo daría por anulado en caso de perder esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 5,47. Mientras sea capaz de respetar estos niveles, este objetivo por segundo impulso alcista seguiría pendiente. Primera zona de soporte este entorno de los 6,10, donde se ha apoyado muy bien esta semana. Después la directriz alcista principal y los comentados 5,47. Primera zona de resistencia los 6,66 y la directriz bajista principal que viene uniendo máximos. Nos vamos a CaixaBank, que parece estar moviéndose dentro de un canal ascendente aquí dibujado en color azul. Este último rebote viene desde la parte baja del canal. Esta sería la primera zona de soporte, después ya niveles de 3,08. Primera zona de resistencia, la directriz bajista principal y niveles de 3,79. Nos vamos a Celnex, donde aquí la estructura a vigilar sería esta especie de triángulo simétrico. Tendría primera zona de resistencia los 38,94 y los 39,40. En caso de superar estos niveles, quedaría el camino abierto para ir a buscar la siguiente zona en el entorno de los 44,74. Después ya tendría resistencia en los 46,44. En cuanto a soportes, yo vigilaría para corto plazo los 36,60, la media de 200 sesiones y la directriz que viene uniendo mínimos. Aquí si ampliamos el zoom hasta podríamos hablar de un movimiento lateral de corto plazo. Veremos por dónde rompe. Ahora nos vamos ya a la siguiente, Enagas. Bueno, Enagas que continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 19 euros. Decíamos que se perjudicaba en caso de perder estos últimos mínimos en el entorno de los 17,38. Sin embargo, desde esta zona ha venido una interesante recuperación del precio. Ahora veremos si es capaz de dar una nueva señal positiva superando los 18,49, que sería la siguiente zona de resistencia, y así de esta forma tener el camino despejado para ir a cumplir el objetivo alcista. En caso de perder esta zona de soporte, daría una primera señal negativa. Nos vamos a Endesa, que cumplió ya el objetivo por este rectángulo azul roto al alza y que además esta semana activó otra estructura alcista, en este caso por este rectángulo que rompió por arriba. Fue capaz de respetar los 19,58, rompió claramente por arriba y ahora tendría como objetivo pues la zona de máximos históricos en el entorno de los 21,46 aproximadamente. Todo apunta a ver más subidas, tendría primera zona de soporte los 19,58 y después ya la zona de la media de 200 sesiones. Nos vamos a Ferrovial. Bueno, aquí en Ferrovial la última señal importante del precio la dio tras activar este triángulo simétrico roto al alza. El objetivo era hacia la zona de los 29,24, pero este objetivo ya estaría más que cumplido. Está en tendencia alcista. Ahora quizás el timing de entrada no sea el mejor. Ya está un poquito alejado de la media de 200 sesiones en diario. Tendría primera zona de soporte, la zona sombreada en el entorno de los 28,36 y después ya la comentada zona de la media. Zona de resistencia este antiguo hueco bajista y niveles de 29,81. Fluidra. Bueno, aquí en Fluidra decíamos que había mejorado tras superar la directriz bajista principal y tras superar niveles de 15,80. A partir de ahí, continuidad del rebote. Ahora daría una señal bastante importante en caso de superar los 18,06 porque estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Tendría primera zona de soporte los 15,93, la zona de la media de 200 sesiones y los 14,50. Primera zona de resistencia los 17,22. Grifols. Bueno, aquí en Grifols avisamos de este último rebote y lo último que comentábamos era que la zona de la media de 200 sesiones era la primera zona de soporte importante. Esto para corto plazo, primera zona de resistencia los 11,77, pero si disminuimos el zoom vemos que a pesar de este rebote de corto plazo, para medio largo plazo la situación todavía está peligrosa y es que tiene bastantes obstáculos por el camino. El primero importante, la directriz bajista principal y después esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 15,10.
Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.